Como estamos, nuevamente nos encontramos para continuar con nuestra materia, que se llama Teorías del Estado. Esta vez veremos el tema 10, que son los sistemas y formas de gobierno. En el anterior tema habíamos visto los sistemas o las formas del Estado, que indudablemente hay una diferencia en la forma de Estado y la forma de gobierno. Cuando estamos hablando de la forma de Estado, estamos hablando de la forma del poder mismo del Estado. Y cuando hablamos de la forma de gobierno, estamos hablando de la administración, de las formas de administración de ese poder. Entonces, en ese sentido, hoy veremos esas formas de gobierno. Cuando estamos hablando del tema de formas de gobierno, inicialmente tenemos que buscar una definición de la forma de gobierno y del sistema de gobierno. Luego veremos una clasificación de las formas de gobierno y también esta clasificación mediante el proceso histórico. Ahí veremos la monarquía, la república, la aristocracia, etcétera, que son las formas clásicas de las formas de gobierno y de los mismos y de las mismas formas de Estado que habíamos visto anteriormente. Bien, ¿qué es y cómo definimos nosotros el Estado como tal? Estamos definiendo el sistema de gobierno como aquellos considerados modelos en los que un Estado puede estructurarse y organizarse, de manera formal por medio del gobierno como tal. En ese sentido es importante tomar en cuenta, ¿no es cierto?, cómo se va a estructurar y cómo se va a definir el sistema de gobierno, es decir, ¿qué es un sistema? Va a ser un todo interrelacionado entre sí para la administración del poder como tal. Por eso los sistemas de gobierno son considerados como modelos en los que un Estado puede estructurarse y organizarse de manera formal. Por medio del gobierno es posible aplicar la legalidad correspondiente y al mismo tiempo ejercer el plano del poder político. La formación de un sistema de gobierno como tal debe entenderse desde la perspectiva de bases necesarias. Es decir, debe tener unos sectores institucionales que rigen las directrices estatales, un conjunto de competencias de poder y una sociedad que convive ateniéndose a este sistema. Pero no siempre de manera activa o participativa, como vamos a ver más adelante. Un sistema de gobierno debe regirse por medio de un documento constitucional, es decir, de una constitución política que ha constituido el mismo Estado y además que marque los límites de los derechos de los ciudadanos, de los derechos de la población e indudablemente de la relación Estado-sujeto es sujeto como tal. Bien, la forma de gobierno es la autoridad gobernante de una unidad política, que tiene por objeto tanto dirigir, controlar, administrar las instituciones del Estado, como regular una sociedad política y ejercer autoridad. El tamaño del gobierno va a variar de acuerdo con el tamaño del Estado. Puede ser un gobierno local, puede ser un gobierno regional o puede ser un gobierno nacional. Entonces, todo está en función de las características que tiene el mismo Estado como tal. Ahora hay una clasificación de las formas de Estado que se ha dado en el proceso histórico de la humanidad y de los diferentes estados. Tenemos el Estado, ¿no es cierto?, desde el punto de vista que ha sido propuesto por el mismo Aristóteles más de 300 años antes de nuestra era. Aristóteles ya establece, ¿no es cierto?, una clasificación e indica que existen estas formas de gobierno puros o perfectos, o formas impuras o corruptas. Entre las formas puras ya establece Aristóteles que está la monarquía, la aristocracia y la democracia, que hasta hoy nosotros las reconocemos. Y las formas impuras o corruptas son las partes contradictorias de cada una de estas formas de gobierno. Es decir, estamos hablando de la tiranía, la oligarquía y la demagogia. Es decir, la monarquía tiene una
forma impura, que es la tiranía, la aristocracia una oligarquía y la democracia una democracia. Maquiavelo también hace una clasificación posterior ya a la clasificación aristotélica, ¿no es cierto?, en repúblicas o principados. ¿Por qué hace esto Maquiavelo en El Príncipe? No olviden de que hace una relación y una especie de diagnóstico de lo que sucedía en ese momento en su tierra natal, en Italia, una contradicción y además una depresión del Estado monárquico. Montesquieu clasifica, al igual que Aristóteles, ya como las formas de gobierno de la monarquía, el despotismo, la república, democracia y aristocracia. Cada una de ellas la vamos a ver con un poco de calma. Y Hobbes, ya desde el punto de vista de la misma constitución, es decir, de la corriente contractual, ya Hobbes va a clasificar a los estados en monarquía, aristocracia y democracia, que son las tres formas de gobierno que obviamente tienen las sociedades. Ahora bien, ¿cuál es el sistema político en el proceso histórico social? Los sistemas políticos, o sea, los sistemas de gobierno, los sistemas de poder, ¿no es cierto?, siempre han estado relacionados en los diferentes estados. Además, han estado, ¿no es cierto?, aparejados con el proceso constitucional de cada nación, con los principios ideológicos y las instituciones jurídico-políticas de cada realidad, desde las primeras formas de gobierno pasando por las monarquías y las repúblicas con los sistemas centralizados o descentralizados, hasta el actual Estado democrático de derecho. Han sido muchas las expresiones de los regímenes bajo el criterio de la soberanía popular y la división de los poderes. En realidad, los sistemas políticos obedecen a una realidad históricamente determinada, a un proceso histórico-social de cada estado. Cada estado tiene su evolución histórica, tiene su propio desarrollo, y en función de ese desarrollo histórico-social, de ese proceso histórico-social, es que, ¿no es cierto?, se establece y se conforma los sistemas políticos de cada uno de los estados. Bolivia, entre ellos, ¿no es cierto?, antes de que sea Bolivia, era un imperio. Es decir, antes de ese imperio había una relación bastante interesante y una sucesión de diferentes naciones, de diferentes estados entre sí, que van desarrollando y van conformando diferentes formas de gobierno, diferentes sistemas políticos. Cuando llegan los españoles a esta parte del planeta, encuentran un imperio, el imperio inca, el Tahuantinsuyo. El Tahuantinsuyo, que estaba conformado por los 4 suyos, ¿no es cierto?, Intisuyo, Contisuyo, Collasuyo, y obviamente cada uno de estos suyos, cada uno de estos conformaban lo que era el imperio. El imperio, estamos hablando de una forma moderna, casi de la monarquía, una forma moderna del tipo de Estado, de la forma de Estado y la forma de gobierno. Cuando llegan los españoles aquí encuentran al imperio no en pañales, encuentran un imperio organizado, un imperio bastante grande, que partía desde Ecuador y terminaba en Chile. Entonces eso es importante establecer, ¿no es cierto?, la realidad de cada uno de los estados, cómo ha ido evolucionando, cómo ha ido desarrollándose en función de su propia realidad, hasta llegar a un proceso contemporáneo moderno donde ya se constituyen los estados en función de los derechos y los intereses de cada uno de los ciudadanos. Una de las formas de gobierno indudablemente es la monarquía.
La monarquía es una forma de gobierno en que la jefatura del Estado obviamente siempre reside en una sola persona, el rey o la reina, que es un cargo habitualmente vitalicio y que se accede por derecho de forma hereditaria. En la actualidad la monarquía es generalmente hereditaria, pero en algunas culturas guerreras se elegía al monarca. Es decir, actualmente existen monarquías, pero que son obviamente carentes de poder. No son aquellas que establecen el poder. El rey, la reina de España, de Inglaterra, etcétera, simple y llanamente son elementos, ¿no es cierto?, de tradición y de su propia cultura. La monarquía en la actualidad ya no existe. Sin embargo, es importante llevar adelante una especie de retroceso histórico para poder observar las formas de gobierno que tenía la monarquía. Para empezar, la monarquía hereditaria siempre era designado por un orden hereditario, sucesión obviamente jerárquica de la familia real, entre comillas, aunque en algunos casos podían ser elegidos por el propio monarca. ¿Cierto? La monarquía hereditaria era una sucesión de el poder que se transmitía de padres a hijos a nietos, etc. Otra de las clases de forma de gobierno, sin duda, es la monarquía feudal, que ha existido durante todo el medioevo, ¿no es cierto? Las monarquías feudales son aquellas que se han desarrollado en el periodo de la plena Edad Media, en la Europa occidental, y además se han caracterizado por imposición de monarquías hereditarias patrimonializadas en fuertes dinastías, es decir, en grupos poderosos de familias. Los reinos siempre surgen de los poderes universales. Esos poderes universales estaban asentados en el emperador, en el papa. Había un entronque bastante fuerte entre lo que es el señor feudal o la monarquía feudal con la iglesia. La monarquía testamentaria, indudablemente, también es otra forma de gobierno, según las épocas, ¿no es cierto?, en la cual la magistratura suprema o la organización política tiene un carácter no representativo y corresponde a una sola persona, el rey o príncipe. Normalmente esto también es a través de una sucesión testamentaria o a través de una sucesión hereditaria. Normalmente la designación siempre, ¿no es cierto?, está establecida a través de los diferentes elementos, ¿no es cierto?, en los que se concentra el poder de transmisión de ese poder a otro sujeto que tenga esa capacidad o tenga esa sucesión testamentaria o esa sucesión hereditaria. Hay una monarquía absoluta o ilimitada. Aquella monarquía absoluta o ilimitada es aquella que, ¿no es cierto?, forma de gobierno en el que el monarca ejerce todo el poder, sin restricciones en términos políticos. Y en la mayor parte de los casos, también en los aspectos religiosos, o al menos con un gran componente espiritual. ¿Qué significa esto? Significa que concentra absolutamente todo el poder y el rey es la ley. El rey es todo. O sea, no hay una participación de la ciudadanía ni del pueblo como tal. Entonces, no existe ninguna ley que restrinja la ambición o el poder del sujeto. Ahora, la monarquía constitucional o limitada ya es aquella en la que esta monarquía, ¿no es cierto?, históricamente el poder va a surgir, ¿no es cierto?, después de muchos procesos históricos que se han dado particularmente en la Europa antigua, en el antiguo régimen, en que en algunos casos se condujo a la supresión de la monarquía constitucional de repúblicas, es decir, se reconoce en la misma constitución política del Estado a la monarquía, pero
está limitada ya por la Constitución política.